Ahí está, esto es lo bueno, ¿viste? Cuando estoy seguro de que está grabando y nos anuncia que la invitada del día de hoy está aquí presente en el estudio de Onda Verde, aquí en Radio de la Red Rosario, la diputada provincial Claudia Balaguer, ex ministra de Educación. Justo hoy tuvimos un lindo tema, un lindo debate con oyentes y está bueno que estés acá, Claudia, gracias. Acá Gustavo y Vanessa te damos la bienvenida. Gracias, Gustavo, Vanessa, por invitarme, que me llamó al teléfono, Vane. Sí. Muy amables, la verdad. Un, Ah, un bueno. gusto estar acá. Gracias a vos. Y viste, y nos gusta un poco esto de tener charlas de sábado, fuera de la vorágine de la agenda semanal, y tocar distintos temas, distintas aristas. Bueno, sé que estás candidata a congresal constituyente, y es importante esto para la ciudadanía, porque a veces hay como no digo un desinterés, pero sí un desconocimiento, y nos gusta Sí, sí, sí. que quienes participan de estas elecciones nos den, digamos, los detalles, cuestiones a tener en cuenta, propuestas y la importancia de la Constitución en la provincia de Santa Fe. Sí, totalmente. Vos sabés que estamos haciendo asambleas ciudadanas por toda la provincia y un poco notamos esto, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe que hay una constitución provincial, ¿no? Claro, Claro, porque es del año 62. ¿Quién puede recordar lo que fue el proceso en su momento? Lo recuerda Griselda Tesio, que está en la lista conmigo, y Griselda dice, mi papá, mirá de lo que te estoy hablando, que mira, Griselda ya es grande, mi papá fue convencional constituyente en el 62. Bueno, claro, desacostumbrados a este proceso, muchos recordamos el proceso nacional del sí, 94, que fue importantísimo porque se hizo Santa Fe. en la ciudad de Santa Fe, pero no tenemos en cuenta que hay una constitución de la provincia que hay que cambiar también. No está ni siquiera ayornada a la reforma del 94. Así que yo creo que es un proceso histórico que hay que darle mucha más manija, mucho más bolilla en los medios para que la gente se vaya interiorizando. Y yo hubiera hecho un proceso en las escuelas. Ay, Yo, mira. mira, me acordaba, ¿te acordás cuando pasamos a boleta única papel, que fue Sí, el proyecto de Hapkin sí, que y se que era, votaban, los chicos votaban con los boleta chicos única. votaban en las escuelas con Ujú. boleta única, los próceres, por supuesto, Sí, era una simulación, pero desde nivel inicial a nivel superior aprendieron y le transmitieron a la familia sí. lo que estaba pasando. Bueno, mirá si no hubiera dado un proceso histórico como la reforma de la Constitución de Santa Fe para hacer eso. La verdad que hubiera sido una experiencia maravillosa para que nos interioricemos sobre lo que significa tener una carta magna ayornada, moderna, con los derechos de última generación, con una democracia mucho más sólida, mucho más participativa, bueno, todos los puntos que nosotros queremos llevar. Hace unos días veía, Claudia, un videíto, esto que decía Gustavo, del desconocimiento de la gente, donde le preguntaban a los ciudadanos, ciudadanas en la calle, si sabían qué se votaba. Muchos no sabían. Me gustaría que sintéticamente le expliques a la gente, se votan concejales y convencionales constituyentes. ¿Qué es lo que hace un convencional constituyente? Bueno, mira, esto es muy fácil. El día 13 de Ujú, abril, el domingo 13 de abril, hay dos procesos simultáneos. Elegir concejales, en este caso de la ciudad de Rosario, pero en todos lados igual, este, pero esa es una paso. O Claro. sea, la gente va a elegir ahí, sobre todo en muchas internas que ujú. hay y demás, y después va a tener una segunda etapa. En el caso de los convencionales constituyentes, no, es el 13 de abril, sí o sí, ahí se elige. ¿Qué se elige? Va a haber dos listas, una por departamento, como si fuera un senador, digamos, Ujú. algo parecido a eso, y una por distrito único, 50 convencionales constituyentes por toda la provincia. O sea, esas tres listas van a estar ahí para votar como hacemos en las urnitas de colores, Sí. ¿no? Que ya estamos acostumbrados. Ujú. Cuando uno elige convencional constituyente, no elige un gobernador, un intendente, no, elige una lista de personas Bien. que según la cantidad de votos que saquen, Sí. puede tener más o menos participación en una asamblea de 69 miembros que va a escribir directamente, redactar cada uno de los artículos
de la Constitución de Santa Fe. Así que ese voto es muy importante, porque la Constitución que vayamos a tener para las futuras generaciones, quizá otros 50 Sí. años, nuestros hijos, nuestros nietos involucrados en eso, puede ser mejor y tener más derechos y una mejor democracia, o puede ser peor, Claro. de acuerdo a esa asamblea, ¿no? Por eso es tan importante esta elección. ¿Con qué idea quisieras ingresar? ¿Desde qué lado te plantarías en algunos puntos o los más importantes que vos crees que, si bien todos son fundamentales, digo, ¿dónde te plantarías? Bueno, hay puntos fundamentales y básicos. Por supuesto, yo voy a trabajar el tema educativo. Hay 5 artículos a modificar, pero podemos incorporar muchos más. Podemos incorporar la ESI, por ejemplo, que hoy en esta ley de reforma no se pudo incorporar, pero si somos muchos los convencionales que trabajamos por la ESI, lo vamos a lograr Claro. y vamos a apuntar a eso. Nosotros también nos vamos a plantar desde el FAS en recuperar la banca pública. Para nosotros es un tema importante. Hoy podría haber créditos hipotecarios baratos para la gente que se está fundiendo por pagar un alquiler. Y a veces entre comer y pagar el alquiler no sabe bien para dónde correr, ¿no? Esto es el Banco Provincia de Santa Fe, por ejemplo. Claro, porque nosotros tuvimos una banca pública, la Banca Provincial de Santa Fe, que luego se privatizó en época de Reutemann en los 90, cuando todo se vendía, todo se regalaba, todo se privatizaba, y bueno, llegamos a donde llegamos Obvio. por todo eso. Una banca pública podría tener un fondo de desempleo. ¿Cuánta gente se está quedando sin trabajo? Todas las semanas escuchamos 200 trabajadores de una empresa, 300 de una fábrica. Bueno, es muy importante para nosotros defender ese punto también. Defender los derechos de la naturaleza. Lo estamos viendo también Totalmente. con el cambio climático, con las inundaciones, en su momento con las quemas de nuestros humedales. Bueno, la verdad que hay cosas fundamentales y básicas que afectan nuestra vida cotidiana. Esto es importante decirlo. No es que redactamos en el aire cosas abstractas, no, de ninguna manera podemos hablar de salud. Leo Caruana, que es el Sí. segundo en nuestra lista, plantea la producción pública de medicamentos como constitucional para que a ningún viejo hoy le falte un medicamento. Cosas que son del hoy y de la vida de todos los días. Por eso es importante ponerlas y escribirlas y que sean realmente puntos constitucionales. Claudia, vos te expresaste cuando fue lo de la reforma previsional. Justamente voy a esto. Tú fuiste ministra de Educación en el gobierno de Miguel Lifchit. Miguel Lifchit le quería dar rango constitucional cuando él quiso proponer una reforma, pero bueno, ya estaba sobre el final de su gobierno y no se dio este proceso. Lo quería poner como, le quería dar rango constitucional. ¿Cuál es tu mirada? Yo sé que votaste cuando fue el día de los incidentes, demás, bueno, que los incidentes eh, es un maquillaje para lo profundo de lo que se perdió. ¿Cuál va a ser tu postura en esto? Bueno, nosotros fuimos el único bloque que votamos en contra desde la conformación de la Constitución, de la Comisión para la Reforma Previsional. Sí. La verdad que ahí nos plantamos de entrada porque preveíamos lo que podía pasar. ¿Qué es lo que pasó? Descuentos a los jubilados. O sea que el déficit de la caja de las jubilaciones lo están pagando los propios jubilados que aportaron Sí. toda la vida. Descuentos a los activos. Bueno, una delegación de facultades que es inconstitucional, que es que el gobernador puede aumentar la edad jubilatoria si la aumenta Milei. Imagínate, estamos en manos de Milei, ¿no? Sí. Lo que puede llegar a pasar. Bueno, nosotros creemos que hay cosas que se han logrado con los gobiernos progresistas, como vos bien decías, que tienen que estar en la Constitución. El 82% móvil tiene que estar. La intransferibilidad de la caja de jubilaciones de la provincia a la nación tiene que estar en la Es una Constitución. protección. Todas esas cosas nos van a proteger para que no nos pasen cosas peores de las que nos están pasando, que pueden pasar. Sí. Y eso es importante también decirlo, ¿no? Vimos, bueno, represiones, vimos muchas cosas muy complicadas estos días. Y bueno, por otro lado,
recordemos que nosotros terminamos nuestra gestión con la cláusula gatillo. Mm, O sea, cada índice de inflación inmediatamente se transfería al salario de los docentes. Hoy estamos en el podio, entre los 3 primeros a nivel país que perdieron poder adquisitivo en la provincia de Santa Fe. La verdad que es una vergüenza nacional, porque en la época de Hermes Wiener estamos al revés, en el podio de los 3 que más cobrábamos, mm. 4 que más cobrábamos, un buen salario docente en la Argentina. Ahora al revés, estamos en el podio de los 3 que más perdieron poder adquisitivo entre todas las provincias. Vale, perdón. Dentro de todas estas cosas que me parecen súper interesantes, sin perder el foco de que esta va a ser la Constitución quizás Ujú. para los próximos 50 años, ¿por qué es importante la autonomía para Rosario? ¿Por qué? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cómo le explicamos al vecino, a la vecina, en qué cambiaría para Rosario tener autonomía? Nosotros decimos primero, hay que ver de qué manera se escribe esa autonomía municipal, ¿no? Hay muchas variantes, hay muchas cosas que se pueden reformular. Primero, para ser autónomo hay que tener fondos para poder garantizar determinadas políticas públicas que le sirvan al rosarino y a la rosarina. Importante algunas cosas que se puedan definir desde la ciudad sin necesidad de depender del gobierno de la provincia. Acá, bueno, tenemos una historia de muchas cosas en las que se avanzó, ¿no? Por ejemplo, en la salud pública. La salud pública rosarina, bueno, es un ejemplo en muchos aspectos, lo fue al menos, Sí, sí, un sí, sí, sí. ejemplo en muchos aspectos, pero se puede avanzar en un montón más de políticas públicas independientemente de lo de la provincia con la autonomía. Pero reitero, depende cómo lo escribamos, eso tiene que ser con fondos suficientes y adecuados para esas políticas públicas, porque si no, también puede llegar a ser un retroceso. Sí, Hay que pensarlo muy bien, hay que escribirlo muy bien y también hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque tampoco puede ser que las ciudades más chicas se desentiendan de todo el contexto. Las ciudades, perdón, las más ricas, no puede ser que mm, las ciudades más ricas se desentiendan de todo el contexto provincial, porque también hay un proceso de solidaridad. Hay ciudades mucho más pobres en el norte de Santa Fe, entonces eso tiene que generar algún equilibrio. Mm. Pero obviamente la autonomía de Rosario va a ser importante para definir cosas que mejoren la vida de la Y gente. otro tema que siempre, digamos, el más candente en sí es la cuestión de la reelección del gobernador, Mm. las reelecciones indefinidas de senadores, de diputados, concejales, presidentes comunales, las intendencias que están reguladas de manera diferente según la localidad. En esto, ¿cuál es la idea que traen ustedes desde su Sí, movimiento? la verdad que siempre que venimos proponiendo la reforma de la Constitución, el único punto que se Sí, discute está, es la la reelección vedette del del... gobernador, Sí, es la vedette del debate. Y yo digo, la verdad que no es lo que más me preocupa, no, Mm. claro. porque las reelecciones indefinidas que tenemos Totalmente. de intendentes, de senadores sobre todo, han generado pequeños feudos en la Mm, provincia de Santa Fe. Prácticas que han distorsionado la democracia, que han generado, bueno, cooptaciones de voluntades con los mecanismos más espurios, ¿no? Entonces, bueno, sí, para nosotros todo tiene que tener una reelección, sí. todo cargo. Y lo que va a estar en debate es si este gobernador que Sí, juró bueno, por la con la otra Constitución constitución. le corresponde o no. Ese va a ser Está la bien, discusión y el debate. está bien. Pero a mí lo que más me preocupa son las reelecciones indefinidas. Y eso no se pone en el debate público ¿Viste? porque no conviene. Claro, claro. Lo que pasa es que, sobre todo pasa en el Senado, que son patrones de estancias Exacto. que Mm. manejan la caja de cada localidad. Gente que ya Y lleva también, 4 o 5 mandatos. claro, y Pero aparte digo, 20, 30 años están en bueno, el y mismo. aparte son todos hombres, salvo una que fue en la gestión Todos, anterior, y todos. ahora todos varones. Y digo esto también, ¿no? Que hay localidades que tienen la misma representatividad,
con diferente población. Ujú. Sí, sí. Los senadores se reparten la caja del Senado de manera igualitaria. Y vos tenés el departamento Rosario, el departamento La Capital y después tenés departamento Garay, que es infinitamente más pequeño, y muchos otros que realmente con ese dinero te manejan prácticamente todo el departamento. Claro. Entonces, es muy importante porque algunos también se quejan, bueno, ¿cuál es el tema de la territorialidad? Yo me acuerdo de la propuesta de Oscar Blando, que era, bueno, en lugar de 19 departamentos, 5 regiones. Cada región, 3 senadores. Eso te permite mayorías y minorías. Y eso te permite paridad de género. Claro. Es muy distinto a tener un jerarca ahí, Sí. un señor feudal en un departamento, ¿no? Claro. Y de todas maneras tampoco se agranda la estructura porque serían 15 senadores y se podría representar las distintas regiones de la provincia. Para nosotros esa es una buenísima propuesta. Vamos a ver si se habilita ese debate. Lo hemos charlado, el tema de la reelección, en particular de los gobernadores. Y Sí, a una es veces, poca, vamos a ver. no, pero sí sería, a ver, siempre terminamos en el mismo lugar. Hay programas que hubiera estado bueno, por lo menos desde nuestra experiencia como santafesinos, que se hubieran continuado y por cambios de gobiernos o egoísmos se han cortado. Sí. No vamos a dar detalles, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero sí digo, ante aquellas personas que tienen esta duda de decir, bueno, el gobernador juró una constitución y ahora va por otra, el que sigue siendo el soberano es el pueblo. Y el que Exacto. elige es el pueblo. Tal cual. Si Tal el cual. pueblo cree Lo vota. que Maximiliano Puyaro tiene que tener un segundo mandato, lo hará, y si no, vendrá otro Sí. gobierno. No, sí, tal cual en esto. Exactamente. Es así la cosa. Claudia, ¿cómo Siempre. venís recorriendo la provincia? ¿Qué ves? Bueno, veo preocupación, veo desánimo, veo que la gente como que le cuesta salir de su casa, participar, decir lo que pasa, decir lo que piensa, porque claro, es un golpe todos los días, ¿no? Sobre todo lo que viene del gobierno nacional. Ujú. Si vos estás atento a los medios de comunicación, a la mañana un golpazo, a la tarde otro, al día siguiente otro. Eso genera un clima que yo creo que es un clima políticamente generado adrede, ¿no? Para que la Sí. gente se sienta abatida y digo, bueno, hay que aguantar esto. Y nosotros lo que tratamos de llevar es algo diferente en las recorridas y cuando hablamos con la gente. No, no, no hay que aguantar. No. Hay que hablar, hay que discutir, hay que reunirnos, sentirnos acompañados, llevar nuestras propuestas y tener la posibilidad de pensar una Santa Fe mejor y una Argentina mejor. Porque si no, sí nos van a batir, definitivamente, ¿no? Tenemos que hacer Pero, las contrapropuestas a todo esto. ¿tiene límite gobernar en ollas a presión? En algún momento Sí, puede yo creo estallar. que sí. Yo creo que sí, yo creo que estamos ahí, no nos damos cuenta porque estamos en el proceso, pero yo siempre digo, acá hay puntos de quiebre en la historia, ¿no? La recuperación de la democracia, que Sí, fue un punto de quiebre para bien, totalmente hermoso. pero también tuvimos el 2001. Sí, Ese fue otro punto de quiebre clarísimo. sí, tal cual. Y yo creo que hoy no nos damos cuenta porque estamos en el proceso. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo? ¿Qué? Eso nadie lo sabe. Pero yo estoy segura que estamos en un punto de quiebre. La Pero gente hay cosas que no puede resistir toda a la ver, vida. te lo planteo de este lado. Yo veo gente anestesiada, veo, no todos, no todas, y también veo una presión económica que hace que la gente se mantenga donde está y no dé un paso de más para buscar un derecho, para buscar un reclamo, para ver si puede mejorar su condición. Digamos, ¿es el clima de época que ayuda a eso? ¿Es el cansancio a la clase política tradicional? ¿Cuál es tu lectura en esto? Sí, creo que es una mezcla de todo, ¿no? Por supuesto que la gente quizá esperaba respuestas de otros gobiernos, de anteriores gobiernos, y no las obtuvo. Entonces empezó esto por eso referencio lo del 2001, que se Sí, vayan todos,
son todos iguales. La casta política prendió Sí, con una facilidad totalmente. Y no son tremenda. todas las personas iguales. Pero no es igual, no es igual, no es verdad que todos los políticos sean corruptos, no es verdad que todos los políticos sean casta, no es verdad que gran parte de los políticos no piense en el bienestar de la gente y de la ciudadanía que los vota. La verdad que eso se instala también, ¿no? Y se instala adrede para que se genere ese clima y para que es rarísimo, ¿no? Porque pareciera que hoy todos los que se presentan a elecciones no son políticos, Claro. no tienen nada que ver con la política, no son políticos. Bueno, entonces, ¿qué son? Tal ¿Quieren cual. gobernar? ¿Quieren ser esto? ¿Quieren ser lo otro? Tienen que tener un conocimiento de política, al menos tienen que tener idea de lo que quieren hacer y de lo que van a hacer. Sí, aparte hay como no sé cómo qué término ponerle, pero digo, esa misma gente que dice, no, la casta, y banca determinadas ideas, está bancando gente que está haciendo casta. Gente que tiene sueldos que van por muy encima de la media de todos los argentinos y argentinas, que tienen, porque no escuché a un dirigente de la Libertad Avanza decir, no, bueno, a ver, yo me manejo con esto, no tengo equipo de asesores, yo la plata la pongo acá. No escuché a uno. Entonces digo, es como el hombre araña contra el hombre araña. La casta siempre es el otro. No, ustedes también. En su percepción, sí. Sí, bueno, pero la cantidad de asesores que han Claro. nombrado y de Y la gente cantidad con de veces que se han sueldo. aumentado los sueldos en el año y medio de gobierno que lleva la Libertad Avanza. No es que frizaron su sueldo para decir, bueno, nos vamos a... Si no hay plata, no hay plata para todo. No, No, para es para nada, algunas seguro. cosas. Seguro que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos discursos, porque prenden muy fácil, Mm. pero son muy engañosos, muy engañosos. Por eso uno trata de llevar al análisis algo un poco más profundo, un diálogo un poco más sincero en un montón de cosas y que se visibilicen las cosas que están pasando, ¿no? Estamos con Claudia Balaguer, ex ministra de Educación. Ya, ahora sí te voy a llevar a este plano, porque te he ido a protestar alguna vez a Santa Fe o acá, desde la plaza. Como decía un oyente, dice, vos, que los otros gobiernan. Bueno, no, no, siempre ha habido cuestiones de ¿Sabés, salariales, sabés pero cuántos de los que venían a protestar hoy me dicen, Claudia, vos, volvé? ¿sabés? Es graciosa la situación, Vos pero sabés, es así. sí, vos sabés que a dónde apunto yo, ¿no? Esto, ¿cuál es el, el, el sentido que le dan los gobiernos y a la cuestión docente? Porque esto me afecta y es un tema que a mí me gusta hablarlo y exponerlo. Digo, ¿hasta cuándo es inversión, que nunca para mí lo fue, y sí gasto? Entonces fue considerado de esa manera. Digo, ¿por qué no hacer unas paritarias con un sueldo que el docente, la docente pueda vivir? Gana 600.000 pesos una docente hoy. Y más allá de Nada. eso, tiene un presentismo que si vos protestás, parás, te descuentan 200.000 pesos. Y si tenés que pagar el alquiler y darle de comer a tu hija, a tu hijo, y sos sostén de familia, no sacás ni del medio, no empezás a jugar el partido. Digo, Claudia, ¿cuál es tu mirada hoy? Yo tengo una mirada muy crítica de mi parte hacia Goiti, en este caso, o al gobierno de Maxi Puyaro para con la docencia. ¿Cuál es tu mirada hoy, siendo que Clara García y el socialismo está dentro del frente y del cual vos, digamos, hoy estás afuera, digamos, pero sos parte de un proceso de este movimiento también? Sí, dos cosas. Primero, en la futura constitución, el debate más fuerte para mí va a ser en lo educativo, si la educación es un servicio o es un derecho, Claro, ¿no? Y cuál es la claro. responsabilidad del Estado para garantizar ese derecho. Por supuesto que para nosotros es un derecho, pero esa discusión se viene con los libertarios, ¿eh? Ojo, ojo, Mm. porque las listas libertarias, camufladas con gente conocida, con periodistas conocidos, etcétera, etcétera, vienen por eso, por un servicio y un servicio pago. Pues si hablamos de servicio, Obvio.
de servicio pago. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, para mí, el gobierno de Maxi Puyaro comete un error muy grande, que es arrancar a través del Ministerio de Educación atacando a los docentes. Entonces tenemos, primero, a nivel nacional, el FONIC. Sí. Segundo, el presentismo. Tercero, las paritarias. Cuarto, la caja de jubilaciones, como hablamos recién. Quinto, el desprestigio. Para mí esa es otra cosa muy grave. ¿Por qué digo esto? Porque el docente que hoy se siente maltratado, la palabra en todas las escuelas que a mí me llega es maltrato, maltrato, maltrato. Ese docente está desanimado para abordar la inmensa problemática que tiene en la escuela, porque lo social impacta en la escuela y si hoy se encuentran con un montón de problemas muy serios para trabajar, desde la comida, las zapatillas, los útiles, la violencia, los problemas de la casa de los chicos, muchísimas cosas. Ese docente no hay forma de que encare bien su tarea profesional si no está acompañado, contenido, revalorizado al revés. Claro. Revalorizado, dándole formación, equipos interdisciplinarios, socioeducativos. Cada vez tendría que haber más de todo eso que acompaña a la escuela y que acompaña al docente. Y cada vez hay menos. Sí, no se anotaron tantos este año en la docencia, aparte, para No estudiar. se anotan tantos para estudiar, entonces ahí hay un problema. ¿Por qué digo yo? Y esto lo digo porque a veces la familia también tiende a enfrentar al docente por un montón de diferencias, de cuestiones cotidianas de la escuela. Bueno, tengamos en cuenta que ese docente que hoy estamos desprestigiando y vapuleando es el que tiene a nuestros hijos y a nuestros nietos 5 o 6 horas por día y que le demos la confianza para que tengan a nuestros hijos y a nuestros nietos 5 o 6 horas por día. Entonces apoyemos ese trabajo, revaloricemos ese trabajo. Es todo lo contrario lo que hay que hacer. Por eso yo no lo entiendo, pero no lo entiendo desde la lógica más básica de lo que pasa todos los días en las escuelas. Te pregunto, el gobernador dice que se siente acompañado por la docencia. La lectura que él hace o es una frase para las tapas de los diarios. Ahora, en realidad, ha recorrido las escuelas, no digo Maxi Puyaro, pero sí digo Goiti. Va, conoce una sala de maestros, sabe cuál es el clima, qué es lo que se vive adentro, cuánto cuánto le es importante el salario, un buen el bienestar docente, la Secretaría de Bienestar Docente, digamos. Hay tantas cosas que a mi criterio desconocen y simplemente como no se hizo paro por una cuestión extorsiva, creen que los acompaña. O es una lectura tendenciosa hecha a propósito o hay un desconocimiento. Y yo creo que un desconocimiento hay, porque recorrer las escuelas es una tarea que nosotros hacíamos cotidianamente y ahí vos censás lo que está pasando y lo que no está pasando en cada sala de profesores y en cada dirección de una escuela. Siempre me dicen también los docentes, hubo 2 ministras que recorrieron muchas veces todas las escuelas de la provincia. María Rosa Stanuevich, Ujú. y lo digo porque es de otro María partido Rosa político, ¿no? Porque no es cuestión de Sí, sí, sí. autobombo. Obvio. María Rosa Stanuevich y nosotros. Hoy no se está dando ese proceso, entonces es difícil censar el clima, lo que están pensando, lo que están haciendo. Es muy, muy lejano si vos no Estando recorres la lejos, escuela. no es palpable la realidad. No, si vos estás en un escritorio, Mm. no sabes lo que pasa. Yo me acuerdo siempre de una anécdota que para mí es clave, ¿no? Que es cuando teníamos que hacer la escuela en la isla Guaycurú, enfrente de Reconquista. Claro, los técnicos, ahí la gente de arquitectura en un escritorio diseñó una escuela como cualquier otra. Había un terreno en un lugar, en la isla, bla, 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 bla. Bueno, esa escuela se la llevó el río a los 3 meses de inaugurada, porque nadie había ido al territorio a ver que eso había que hacerlo sobre pilotes, como decían los isleños, Claro. Claro. y que había que hacerlo en un terreno alejado de la costa, porque se lo comía el terreno, el río, cuando crecía. Bueno, yo doy ese ejemplo así tan gráfico, porque es lo que te pasa cuando te encerrás en un escritorio. Le errás, le errás.
no haces la política pública que es necesaria y que impacta en cada una de las escuelas. Entonces, dejen los escritorios, no sirven de mucho, sinceramente, No. y vayan a ver lo que pasa en el territorio. Eh, hubo un plan de alfabetización que fue comprado, empaquetado a una fundación, a una marca, a Natura. Una marca de cosméticos, no sé si lo usa Boban que Natura, pero digo, a Es una bueno. marca que es buena. Digo, no se le dio al recurso humano de la provincia el lugar, la oportunidad, y esto que vos decís, conocimiento de cómo es la educación en la provincia. Y otra cosa es que muchas personas opinan de educación, o porque fue a la escuela, o porque tiene algún familiar que va a la escuela, pero pocos saben. Entonces, hay dos cuestiones. Una, el gobierno no le da la posibilidad al material humano que tiene, al recurso humano genuino de la provincia, por un lado, y por otro lado, digo, la opinión liviana que tiene un sector de la sociedad para con la sociedad. ¿Cómo emparentas esto? Porque también esto hace al desprestigio de este que vos hablás. Claro, es muy compleja esta situación de no estar cerca, de no acompañar y de no llevar propuestas claras a lo que hoy se necesita. A mí me parece que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y hay mucho por tomar experiencias previas que dieron buen resultado. Viste, acá tenemos también una cosa de egoísmo político muy complicado en Argentina, muy complicado. Lo que hizo el gobierno anterior está mal, hay que cambiarlo todo, hay que borrar el nombre Eso me parece una locura. del ministro Claro. anterior que no figura en ningún lado. El borrar nombres y borrar nombres de programas que fueron exitosísimos en la provincia ¿Qué te parece? A por mí un simple egoísmo político. es un error muy grande, porque aparte en las políticas a largo plazo, como es educación, sin duda es una política a largo plazo, la continuidad hace a que las cosas salgan bien. Por supuesto que tiene que ser algo que vaya en el camino correcto, Ujú. ¿no? Sí. Que se puede evaluar, que está dando resultado, que está impactando, pero la continuidad es clave para muchísimas cosas. Y hoy tenemos problemas serios, problemas serios. Los pibes están repitiendo primero, segundo año, son los pibes que vienen de la pandemia, a su vez de la escuela primaria, y se están atiborrando los primeros y segundos años de pibes que repiten y repiten y repiten. Y eso lleva al abandono. Yo no digo repitencia sí, Sí, repitencia no, porque es otro es un debate, tema. ¿no? Sí. Es un tema para debatir largo y tendido. Pero al menos pensemos algo para que esos pibes no abandonen. Va a ser grave lo que nos espera, ¿eh? Va a ser grave si no lo tomamos a tiempo y después nos quejamos de los chicos que están en la calle, que no Mm. estudian ni trabajan, ¿se acuerdan los Sí, ninis, sí. etcétera, etcétera? Bueno, pero ¿qué oportunidades le estamos dando a esos chicos? Temas grosos que hay que analizar, tener en cuenta, tomar a tiempo y empezar a pensar cómo lo hacemos mejor. Eh, Estás hablando del futuro y eso nos lleva un poco a ver qué generaciones nos esperan. Hoy hay, por ejemplo, deserción en la medicina, deserción en la docencia, deserción en la policía. A ver, en las vocaciones o en los estudios o en los oficios o en las profesiones. Digo, eh, ¿a qué nos está llevando este individualismo y este facilismo de que con un cripto pibe hace plata y el resto quiere ver? O con el narcotráfico, que también ganan muchísima plata, cuatriplican, quintuplican lo que puede ganar su papá o su mamá en su trabajo, digamos. ¿Qué es lo que avisoras a futuro? Bueno, la verdad que si esto sigue así nos lleva a una sociedad horrible, ¿no? Una sociedad muy individualista, muy esto de, bueno, soy un líder, un influencer en una red social y con eso me salvo, o una criptomoneda, o el narcotráfico, distintas variables que están buscando los chicos que nos llevan realmente a una situación muy compleja. Lo que tenemos que pensar también es por qué el capitalismo se ha transformado en esto, ¿no? En fomentar
el individualismo, en fomentar el sálvese quien pueda, el consumismo desde todos los aspectos que te puedas imaginar, el consumismo extremo. Hoy discutíamos precisamente en una asamblea ciudadana el tema del narcotráfico. Bueno, digo, algún día discutiremos por qué la gente se droga tanto, cada vez más. Sí, O sea, ¿por qué hay que evadirse permanentemente de la realidad y de la sociedad en la que estamos viviendo? ¿No será tema para repensar qué sociedad estamos construyendo y cuál podríamos llegar a construir en un sentido constructivo y positivo? es Porque raro. si no hay negocio, El negocio es grande. el Ahí negocio es está. muy grande, pero está basado en el Tal cual, consumo. tal cual. Entonces, bueno, Bueno, hay mucho para debatir, sí, la verdad que mucho. linda charla, Claudia. Te agradecemos el tiempo. ¿Por qué maestra? ¿Por qué docente? Bueno, no fue mi primer vocación, tengo que Mira, decirlo. ¿viste? La primera Te lo fue digo. Creo que alguien me lo dijo. Farmacéutica. ¿Puede ser? bioquímica. Bioquímica, ahí está. Bioquímica. Pegó ¿Viste? en el palo. Estuve. En el palo, porque me gustaba mucho la ciencia, me sigue gustando Sí, mucho, ¿no? Hice una carrera de doctorado, varios postdoctorados en el extranjero y demás, siempre me encantó esa curiosidad por saber cómo son las cosas y qué está pasando en la naturaleza. Entonces, bueno, esa fue mi primera vocación. De hecho, ingresé al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Antonio Bonfatti. Y después por esas cosas de la vida, viste que la vida te sí, lleva. no se sabe. No se sabe por qué. Arranca, pero no se sabe cómo. Bueno, yo ya era docente Sí, universitaria, pero me convocan para el Ministerio de Educación, que obviamente son todos los niveles educativos, tiene sí, una característica diferente. Y dije, bueno, ponerse a estudiar, ponerse las sí, pilas y empezar a trabajar por la educación. Y la educación terminó siendo mi pasión principal, te diría, sí. principal. No entiendo un futuro sin educación, no entiendo el progreso sin educación, no entiendo una vida mejor sin educación. Y para mí ahí está la clave de todo. Tal cual. Bueno, Claudia, te agradecemos Excelente. el tiempo, el espacio, la charla. ¿Los mates bien? ¿Lo viste que lo arreglamos? Excelente, Nahuel lo excelente. arregló. Nahuel lo arregló el mate, ¿eh? Muy bien estuvo. Así que bueno, gracias, por haber venido. Y Gracias a bueno, y lo ustedes, un mejor gusto. en este proceso histórico que está por atravesar Histórico. la Esperemos que provincia. nos vaya bien. Voten al FAS, vayan a más. Ahí está. Allí pasaba Claudia Balaguer por Onda Verde. Y no me puse los lentes y no Hay que veo ponerse los lentes para ver. para parar la compu. Ahí está.